Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy martes correspondiente a la 23 semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Empezamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 15. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded según arraigados en Él, dejaos construir y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosar agradecimiento. Cuidado con que haya alguno que os capture con esa teología que es una insulsa patraña forjada y transmitida por hombres y fundada en los elementos del mundo y no de Cristo. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente toda plenitud de la divinidad, y por Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por Él fuisteis también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los vagos instintos de la carne, por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Él y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio la vida en Él, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos a su cotejo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 144, dice lo siguiente: El Señor es bueno con nosotros. El Señor es bueno con nosotros. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendiciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alzaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con nosotros. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con nosotros, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con nosotros. Que todas las criaturas que te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 12 al 19. Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar. Se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos, una gran muchedumbre del pueblo y de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oír y ser curados de sus enfermedades, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a dar una reflexión de lo que encontramos aquí, que nos enmarca acá nos manda nuestro grupo
de oración al Cristo, vamos a dar lo que nos dicen nuestros hermanos y vamos a profundizar más en las Sagradas Escrituras. Dicen nuestros hermanos de oración para vivir con Él. Titulan el título de su reflexión. Qué bien se organiza la vida de Jesús y sin recurrir a muchos proyectos, papeles, documentos o reuniones. Lo tiene claro y elemental. Ora bien con su comunidad de discípulos y sale a la calle a evangelizar, predicando el Evangelio y haciendo bien a la gente, así de sencillo, así de fecundo. Gráficamente podemos distinguir dos planos, el monte y el valle. El monte es, ante todo lugar, el lugar de oración, de dirigirse al Padre, de momentos de amistad y de encuentro. Y sin prisas pasó la noche entera. En este clima, cuando llega la luz del día, elige a los suyos, a los 12, gente sencilla, pobre, con escasos recursos personales, tocados de cierto nacionalismo excluyente, hasta figura el traidor, el Iscariote, que le entregará al enemigo. Luego, poco a poco, los irá cambiando. Su presencia constante y activa los transformará. Desde luego, derribando fronteras y murallas para abrirlos a un destino universal. Con ellos, con estos apóstoles, bajará al valle. Aquí se escenificará la secuencia. Está Cristo, el Maestro, los apóstoles y el círculo más íntimo. Luego, el grupo de discípulos. Por fin, el pueblo entero, incluso venidos de lejos, los extranjeros de Tiro y Sidón. Solo falta ya comenzar la actividad evangelizadora. Predicar y sanar con la fuerza que salía de él y curaba a todos. Miramos la escena y lo tenemos fácil. Parece a la hora de discernir cómo hemos de componer nuestra vida cotidiana. Pues no, resulta terrible y arduo, laborioso dar unidad a nuestra vida, saber conjugar la oración, el vivir con los más cercanos y derramarse en actividad, haciendo el bien a todos. La dispersión nos puede, hacemos muchas cosas, pero no somos fecundos, nos falta la raíz. Por lo menos no nos engañemos y tomemos la conciencia de ello. Afirmemos de corazón que estar con Él, la adoración y el trato infinito como en Jesús es siempre lo primero. Aquí nos alimentamos y tomamos fuerza para lograr algo que ofrecer, algo que decir y manera de hacerlo. Tengamos confianza. Jesús nos ha elegido. Es gesto de amistad personal y Él lo hará todo en nosotros, a través de nosotros. Gracias, hermanos, por vuestra reflexión muy profunda, muy buena reflexión. Vamos a profundizar no solo en el Evangelio, también la primera lectura es importante, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 15, nos dice muy claramente: ya habéis aceptado, para aceptar a Cristo Jesús, habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceder según arraigos de Él. Nos dice aquí muy claramente la Escritura que hoy en día, incluso dentro de la Iglesia, no se hace. Habéis aceptado a Cristo Jesús, os habéis bautizado, os habéis transformado, sois partes y de hijos de Dios, y recibís el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. Pues nos dice proceder según arraigos de Él, nos dice San Pablo, proceder según los mandamientos y la forma de proceder de nuestro Señor Jesucristo. No ideologías que mezclemos dentro
de la palabra del Señor. La palabra de Dios no cambia con el tiempo, es la misma, siempre es la misma. Uno puede aburrirse, puede decir, esto es lo mismo de siempre, esto es lo mismo de siempre. Pero párate a pensar, frena un poquito, para a pensar. Estamos en un mundo que vivimos corriendo, tenemos que ir a tal sitio a tal hora, tenemos que llegar a tal sitio a tal hora, estamos en tal sitio a tal hora, no vivimos. Nos ponemos en la televisión siempre pegados a la televisión para no pensar. Si cerramos todo y nos quedamos en oración al Señor, empieza a venirnos la sabiduría de Dios. Empezamos a sentir el verdadero sentir de nuestro Señor. En todo momento debemos ser conscientes de esto. Nos sigue diciendo en la carta del apóstol San Pablo, nos dice, y dejaos construir, dejaros que el Señor se apiade de vuestro corazón, que el Espíritu Santo habite en vosotros, construya vuestro corazón dentro del amor de Dios. Dice, y afianzar en la fe que os enseñaron y rebosar de agradecimiento. Siempre, en la vida, en toda oración, siempre la parte final, gracias Señor porque me has escuchado. Gracias Señor porque me has oído. Gracias Señor porque he sentido tu presencia. Gracias Señor porque estás a mi lado. Esas son las gracias que debemos sentir siempre ante nuestro Señor y ante nuestra Madre Santísima del Cielo. Nos dice en la siguiente parte de la primera carta del apóstol, de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, dice: cuidado con que haya alguno que os capture con esa teología que es insulsa, patraña, forjada y transmitida por hombres. Ideologías masónicas, ideologías rebeldes que apartan del camino de la palabra de Dios. Ese camino que se aparta va en contra de la propia doctrina de la Iglesia y doctrina del Señor, del propio Evangelio. Nos lo dice muy claramente hoy. Y nosotros aún no lo vemos, o estamos ciegos. Tenemos que despertar, ya lo he dicho ayer, tenemos que despertar, tenemos que ser conscientes en ese amor que el Señor nos da. No podemos quedarnos atrás, no podemos olvidarnos del pasado. Es que del pasado se aprende, se vive el presente, se construye un gran futuro. Pero si nos olvidamos el pasado, somos tendentes a volver a caer en el mismo escalón, tropezar 2 y 3 y 4 veces, tropezar contra la misma piedra, porque no aprendemos de nuestros errores. Y estamos aquí en este mundo para aprender. Esto es una peregrinación a la casa del Padre, y tenemos que aprender de nuestros errores para estar preparados, estar enseñados. Tenemos que estar con las lámparas encendidas y con el aceite al lado. Tenemos que estar preparados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos obviarnos, no podemos apartarnos del camino, y eso es lo que se está haciendo hoy en día. Nos dice el Señor en la carta del apóstol San Pablo, sigue diciendo que es importante estudiarla y profundizarla en profundo en lo que nos quiere decir el Señor. Dice: cuidado con que haya alguno que os capture con esa teología insulsa, patraña, forjada y transmitida por hombres, fundada en elementos del mundo, no de Cristo. No son lo que nos dicen. Algunas veces son ideologías, filosofías, pero la filosofía, un sacerdote puede estudiarla y puede estudiar la teología, pero no se pueden mezclar. La palabra es la palabra, la palabra es la palabra. Pero si mezclamos la teología con la filosofía, creamos castillos de arena
Es igual como la teología con la política. Darle al hombre, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Pero no mezcles lo del César con Dios. No mezcles lo del César con Dios. Debemos ser conscientes de eso. Si no, no aprenderemos nunca. Nunca. Es importante, hermanos. Nos dice el Señor, ¿por qué es en Cristo a quien Pablo nos dice en la carta, dice, ¿por qué es Cristo en quien habita corporalmente toda plenitud de divinidad? Toda plenitud. Y nos apartamos de su camino. Y por él, que es cabeza de todo principado y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por él, por su muerte y resurrección, somos eternos en vida. Nuestra alma tiene vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Hemos muerto en el pecado y hemos resurgido a la vida gracias a él. Y no lo comprendemos. Seguimos sin comprenderlo, hermanos. No solo a nosotros, sino a toda la iglesia, a todos los católicos del mundo. No lo comprendemos. Y no nos damos cuenta que estamos equivocados, estamos perdiendo el norte, estamos saliéndonos del camino marcado en las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo la carta del apóstol San Pablo, por él fuisteis también circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne por la circuncisión de Cristo. No es la circuncisión hecha por el hombre en los judíos, en la primera alianza, que fue rota por el hombre. En la nueva alianza, que fue creada por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la nueva alianza se firmó en el momento que nuestra Madre Santísima del Cielo dijo sí al arcángel San Gabriel. Dijo sí, hágase en mí según tu palabra. Entonces el ángel se retiró, se inclinó y se retiró, diciendo que aquí ya está abierto el camino para la venida del Salvador, para la venida del que nos da la vida eterna con su muerte y resurrección. Y aún seguimos sin comprenderlo. Me da un dolor muy grande, porque no lo comprende nadie. Y mucho más dolor me da algunos, parte de la curia de la cabeza, parte superior de la iglesia, que siguen pensando en ideologías, filosofías, pero no se centran en la palabra. Una simple carta de San Pablo a los colosenses. Sigue diciendo, por el bautismo fuisteis sepultados con él y habéis resucitado con él, porque habéis crecido en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados. Pero Dios os dio la vida en él, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas, y era contrario a nosotros. Lo quitó en medio, clavándolo en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Los ofreció en espectáculo público y los llevó cautivos a su cortejo. Él mismo nos sacó a nosotros de la cruz, de nuestra muerte. La humanidad estaba condenada a morir eternamente. Nos sacó a nosotros de la cruz y él cargó con nuestra cruz, con cada uno de nuestra cruz, con cada uno de la cruz de nosotros, de antes, presente y futuro. Carga con todos los días de toda nuestra eternidad aquí en la tierra, carga con nuestra cruz. Qué mayor misericordia,
qué mayor misericordia tiene el Señor, que te da aún así, te perdona tus pecados. Qué mayor misericordia tiene el Señor. Y aún así no lo comprendemos. Somos como en Meribá, duros de mollera. Duros de mollera. Y las iglesias vacías, todo vacío. ¿Por qué? Porque no nos da, perdemos el tiempo ir allí. No. Estar con el Señor no es perder el tiempo. El perder el tiempo es no acercarse al Señor, porque es pecar contra el Señor, es apartarse de los caminos del Señor. Es importante eso. El Salmo, que es conexión con la primera reflexión, digo, con la primera lectura, nos dice muy claramente el 144, el Señor es bueno con nosotros. ¿Qué mejor? Claro que es bueno, es infinitamente bueno. Encima de todo lo que ha sufrido en la pasión, ya nos dice nuestra Madre Santísima, acordados siempre de la pasión de mi Hijo. Acordaros siempre lo que sufrió en la pasión de mi Hijo. Y no solo el Señor sufrió, también la Virgen María sufrió. Una madre ver a su hijo clavado en la cruz, atravesado por clavos, coronado con espinas, una corona de espinas sangrantes, la espalda rasgada de arriba abajo, carnes abiertas, haber recibido los latigazos que recibió, los pies totalmente destruidos, clavados en la cruz, y aún no lo creemos, aún no nos acercamos al Señor. ¿Por qué? Porque piensen, razonen, analicen ustedes. Es importante eso. En el Evangelio de hoy, como dirían nuestros hermanos, en la lectura del Santo Evangelio de San Lucas, dice, cuando el Señor fue a elegir a los apóstoles, no eligió a los mejores, a Mateo, que era contador del ejército del pueblo de los romanos, no lo eligió como contable, no, eligió a Judas Iscariote. Otros, a Pedro estaba, Pablo fue el apóstol que vino después, en sustitución de Judas Iscariote. Pero no eligió los mejores, sino los más perdidos. El Señor se fue al último, porque los últimos serán los primeros, y los que quieran ser primeros serán los últimos, servidores de todo. El Señor se fue a los últimos, para que nos demos a entender una cosa muy claramente, que con la ayuda de Dios, hasta el más pequeño del hombre, hasta el más pequeño del hombre perdido, del alma destrozada, tiene salvación si se propone. Hasta la más pequeña alma perdida en este mundo tiene salvación si se propone encontrar el camino de Dios. Los apóstoles tenían sus cosas y dejaron todo, se fueron con el Señor. El Señor los llamó, y así perfectamente se hace. Nosotros, actualmente, ustedes pueden conectar a través de este canal, darle clic para hacerse socios de este canal, inscribirse en este canal. También a mí también pasó igual, que me llama nuestra Madre Santísima. A mí, cuando me llaman de Mater Fátima, me dice: ¿quieres ser responsable del apostolado Mater Fátima peregrina para toda España? Me llama mi madre y digo sí. Comprendan ustedes que no es lo que ustedes
No, a la misa, un domingo. Ay, me apoyo al Señor, Ay, perdón, Señor, perdón. Salgo por la puerta de la misa y me olvido del Señor. No, el Señor te está hablando que hay tiempo para todo, dentro del mismo día. Hay tiempo de orar al Señor, rezar el Santo Rosario, rezar la Divina Misericordia, estar atendiendo a tu familia, atendiendo a tu mujer, velando por la Sagrada Familia. Es importante. Y el que no lo comprenda no va a ningún sitio, no tiene capacidad ninguna. Debemos comprender, debemos unirnos siempre. Y el que no lo comprenda pierde muchísimo, hermanos, pierde muchísimo. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a seguir como todos los días, empezando a seguir como ayer la lectura de la Biblia. Estamos en el capítulo 11 del primer libro de las Crónicas. Vamos a seguir por donde íbamos, y una vez referenciado el capítulo, vamos a hacer una reflexión sobre cada capítulo, como siempre, sobre cada capítulo, qué nos quiere decir, qué pasó, qué cuestión, hablan de todo el capítulo. Muchos nuestros hermanos separados hablan versículo, cortan el versículo, lo sacan y lo ponen fuera de un contexto. La Biblia hay que leerla dentro del capítulo. Los versículos no se pueden leer por separado, hay que leerlos dentro del capítulo, porque ¿qué significa? El significado global está dentro del capítulo. No se puede leer versículo por versículo, no, porque viene a la interpretación errónea de la Biblia, y tenemos que evitar eso siempre, tenemos que evitar eso. Vamos allá, capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Vamos allá. Todos los israelitas fueron a Hebrón a decir a David: mira, nosotros somos hueso de tu hueso y carne de tu carne. Y ya antes, cuando todavía reinaba Saúl, eras tú el que mandabas el ejército de Israel. El Señor te había dicho: tú aparecerás, apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de mi pueblo Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto ante el Señor. Ungieron a David por rey de Israel, según la palabra del Señor transmitida por Samuel. David y todo Israel marcharon sobre Jerusalén, que se llamaba Jebús, en cuya región estaban establecidos los jebuseos. Los habitantes de Jebús dijeron a David: no entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, llamada luego ciudad de David. David había dicho: el primero que mate a un jebuseo será el jefe primero. Joab, hijo de Sarvia, fue el primero y fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza, que por eso se llamó la ciudad de David. Reconstruyó la ciudad todo alrededor, desde el terraplén hacia la periferia, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. David iba fortaleciéndose día en día, y el Señor Todopoderoso estaba con él. Los héroes de David. Estos son los jefes de los héroes de David, que estaban a su servicio y los ayudaban con todo Israel, y asegurar su dominio para establecerlo como rey, según la palabra que el Señor había pronunciado sobre Israel. He aquí la lista de los héroes de David: Jasobán, Jacamonita, jefe de los tres, el cual blandió la lanza contra 300, y a los que mató de un solo golpe. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el ajorita, uno de los 3
héroes estaban con David en el país de Damín, cuando los filisteos se reunieron allí para la lucha. Había allí un campo plantado de cebada y el ejército huía ya delante de los filisteos, pero él se puso en medio del campo y lo defendió y derrotó a los filisteos. El Señor alcanzó de nuevo una gran victoria. 3 de los 30 fueron a la roca de la cueva de Adulán, donde estaba David, mientras los filisteos estaban acampados en el valle de Refraín. David estaba en el refugio mientras los filisteos tenían una guarnición en Belén. David expresó este deseo: que me diera de beber agua del pozo que está en la puerta de Belén. Entonces los 3, abriéndose camino a través del campamento filisteo, sacaron agua del pozo que está en la puerta de Belén, la llevaron y se la ofrecieron a David, pero David no quiso beberla y la derramó como ofrenda ante el Señor, diciendo: líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber yo la sangre de estos hombres que han traído el agua con riesgo de sus vidas? Y no quiso beberla. Eso hicieron los 3 héroes. Asaí, hermano de Joab, era jefe de los 30. Él fue quien blandió su lanza contra 300, los mató y adquirió fama entre los 30. Llegó a ser el más famoso de los 30 y se convirtió en su jefe, pero no llegaba a los 3. Benayas, hijo de Jehoiada, hombre de valiente, rico en hazañas de Cazel, mató a 2 héroes de Moab, y él fue también quien un día de nieve bajó una cisterna y mató a un león. Mató también a un egipcio que medía 2,5 metros de alto y tenía una lanza semejante a un enguño de tejedor. Fue contra él con un palo, le quitó al egipcio la lanza y con ella lo mató. Esto hizo Benayas, hijo de Jehoiada, que se hizo famoso entre los 30. Fue el más famoso de los 30, pero no llegaba a los 3. David lo puso en la cabeza de su guardia personal. Los hombres del ejército eran Asael, hermano de Joab, Elhan, hijo de Dolo y de Belén, Samor, Geles, Ira, hijo de Iques, Tecoa, Abisés, Sineca, Ira de Martín, Gafer de Martín, Usías, Anita, Zabad, hijo de Alán, Adiná, hijo de Sida, Rebenita, jefes de los Rebenitas, y 30 con él, Jarash, hijo de Macá, Josat y Usías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues hermanos, aquí vemos que con la ayuda de Dios podemos todo. Sin la ayuda de Dios no tenemos capacidad ninguna. Somos una mota de polvo en mitad del desierto. Hermanos, son ustedes los que tienen que unir con esa reflexión que les hable de lo que nos marca las Escrituras en el día de hoy. Tener una comprensión más clara, más unida, completamente de lo que se dice hoy y los que quieren avanzar dentro del amor del Señor. Somos hijos de Dios, pero aquí nos dice muy claramente en la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, nos explica muchas cosas, y muchas cosas mirando hoy la iglesia, mirando hoy la situación actual de nuestra iglesia, quiere decir que no hacemos lo que el Señor nos dice. Hablamos, expresamos, enseñamos lo que el Señor, lo que nos dice en las Sagradas Escrituras, pero no tomamos ejemplo a la hora de seguir la palabra del Señor. Si buscamos la santidad, si somos como tenemos que ser buscando la santidad, tenemos que seguir el ejemplo del Señor.
porque si no tomamos ejemplo para que los demás se unan, no hacemos nada. ¿Qué es el mejor jefe? El mejor jefe o el mejor pastor de un rebaño es aquel que da la vida por sus ovejas. Es el que se pone al frente de las ovejas, y si tiene que luchar contra el lobo, lucha contra el lobo. Y si tiene que morir luchando contra el lobo para salvar a sus ovejas, salva a sus ovejas. Porque eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Se puso delante del maligno, y para nosotros tener vida eterna, murió clavado en la cruz y fue resucitado entre los muertos gracias a Dios Padre y al Espíritu Santo. Todos los seres celestiales del cielo se unieron en ese resucitar de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, comprendamos que estamos cambiando el destino a mal. Nos estamos apartando del camino de Dios. No podemos seguir así. No podemos seguir así. El Señor nos dice: despertar, despertar, convertirse. En los últimos días, la conversión, después del milagro que toque, conversión. Es la conversión, es el despertar, la segunda venida del Espíritu Santo. Es el despertar, es vernos como el Señor nos ve. Es vernos como el Señor nos ve. Y es poder acudir al Señor siempre y eternamente. Sentir al Señor en todo momento a tu lado. Sentir al Señor que no estás solo. Que tiras tu cruz y coges la cruz del Señor y lo ayudas, como Simón de Cirene, a llevar la cruz por el monte del Calvario, para que el Señor descansara. Y Él cargó la cruz de todos nosotros, un trayecto hasta llegar a la cima. Y se enfrentó a los que estaban destruyendo, estaban matando a nuestro Señor antes de llegar a pasar la cruz. Se enfrentó contra los soldados romanos. Y nosotros tenemos que enfrentarnos cuando se enfrentan contra el Señor, modificando lo que es las Sagradas Escrituras, no haciendo caso a la que dicen, a la palabra del Señor, que nos dice incluso en el día de hoy la primera lectura. Porque es Cristo quien habita corporalmente en toda la plenitud de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo el principado y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Y aún seguimos olvidando estas cosas. Bueno, lo aparto por un lado. No se aparta por un lado. Te está hablando el Señor y no lo comprendes. Debemos ser conscientes con la palabra. Hermanos, debemos ser conscientes con la palabra. Y ser ejemplo. Porque si yo soy ejemplo, los demás me toman de ejemplo a mí. No me toman de ejemplo a mí, toman ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y si toman ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, no están viendo a nuestro Señor Jesucristo, están viendo a Dios. Pero si en donde está Dios sacas del trono a Dios y pones al dinero, al bien material, y te olvidas de la parte espiritual que tenemos cada uno, es cuando te estás apartando del rito, con ritos que van en contra de la doctrina. No se cometen idolatrías cuando se ponen otras imágenes incluso delante, y se rezan a otras imágenes incluso delante. No se cometen, se reza a Dios,
se reza a nuestro Señor Jesucristo, se veneran las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, pero no se puede venerar una imagen que no es católica. No se puede venerar, porque eso es idolatría. Lo mismo que el gato de oro que hicieron los judíos al pie de la montaña. No lo comprendemos. Tenemos que aún meter el tornillo más a fondo para poder despertar la conciencia interna de cada uno. Nosotros tenemos la conciencia. La conciencia de Dios está en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo. Pero si no lo vemos, no vamos a ningún sitio, hermanos. No vamos a ningún sitio. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Porque el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, somos todos nosotros. Tenemos que decir a la cabeza de la Iglesia, a la parte superior, a la curia, a la parte superior de la cabeza de la Iglesia, a la parte superior del cuerpo místico de Cristo, que está haciendo las cosas mal. Y entonces se paran a pensar, que cojan la Biblia y sigan la palabra de Dios. Lo dice muy claramente hoy las Sagradas Escrituras. No hace falta ir muy lejos, hermanos. Bueno, espero que la reflexión quede en ustedes, la reflexión les acompañe, les lleve a un camino que es repensar y volver a pensar las veces que hagan falta. Como en México el tema del aborto, aquí en España aprobaron el aborto hace mucho tiempo, pero como si no lo aprobara, porque una mujer que mata a un hijo automáticamente, aunque no tenga pecado de la Iglesia, pecado de Cristo, no tenga pecado de los hombres, no sea condenada por el hombre, sí tiene pecado del Señor. Cuando llegue a los cielos tendrá pecado. Habrá pecado, tendrá que pedir perdón. Por eso la mujer, cuando la depresión posoperatoria, cuando es la depresión muy fuerte, y aún así cuando ya teniendo un hijo ya tiene una depresión, porque se le va su vida cambia totalmente, sabiendo que tenía un hijo y le falta el hijo en sus entrañas y no lo tiene, su vida ya no vuelve a ser normal, ya no puede ser la misma, jamás lo va a ser, jamás lo va a ser. Tenemos que luchar, porque una sociedad que permite el aborto, una sociedad que utiliza la sangre, el gen de esos niños para hacer medicación, es una sociedad que mata a sus mayores con la eutanasia, es una sociedad que deja de ser humana, deja pertenecer a Dios. Qué peor sensación de apartarse del camino de Dios por mandar, y esa es la propia marca de la bestia. Cuando mi padre me dio mi vida, me ayudó, me enseñó desde pequeño, y ahora que mi padre necesita la ayuda de sus hijos, los hijos apartan a sus padres sus madres en lugares de ancianos, en sus casas de acogida, y ellos se quedan con el dinero, viven la vida, y sus padres mueren solos. Les digo la verdad, no me mueren solos, mueren en compañía del Señor, cosa que mejor ustedes no lo van a hacer. Les voy a poner un ejemplo que nos dice nuestro ser, que pasó realmente. Era un padre que llevaba a su abuelo, a su padre, un hombre que llevaba a su padre al lugar de ancianos. Entonces llevaba a la nieta con él,
llevaba la nieta con él. Entonces, cuando el abuelo estaba muy triste, muy angustioso, entonces llegaba y le deja tal y se despiden del hijo. El hijo, sí, vete, tranquilo, ya te iré a visitar, ya te olvidas. Pero se va a despedir de la nieta y le dijo, abuelo, ¿me regalas tu mantita? Entonces le dice, bueno, porque adentro no te va a hacer falta, ¿me regalas tu mantita? Bien, sí, gracias. Cuando iban de vuelta, el padre le pregunta a la hija, oye, ¿por qué le pediste al abuelo la mantita que yo le regalé a él? Porque entonces la hija les salta una frase muy clara y muy profunda y que es de reflexionar. Le dice, no papá, yo se la he pedido porque cuando te toque a ti, yo te la regalaré a ti y te volveré a hacer lo que tú acabas de hacer con el abuelo. Entonces, el hijo se puso en el lugar del abuelo. Se puso en el lugar del abuelo, en el lugar de su padre, el dolor que estaba sufriendo. Porque su hija le iba a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Dio la vuelta, recogió a su abuelo y se fueron a su casa. Es un ejemplo, hermanos, ejemplo que debemos comprender todos. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.